gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta oportunidad que el Señor nos concede, el poder, amada iglesia, entrar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias le doy a Dios y también a ustedes que nos dan esta oportunidad. Gracias, amados hermanos. Y en esta oportunidad vamos a compartir una vez más la palabra del Señor. Acordémonos que Jesús fue claro y dijo que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta oportunidad, amada iglesia, vamos a compartir la palabra bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando en Cristo Jesús y el poder de su Santo Espíritu, que pueda ser de mucha bendición a nuestras almas, a nuestras vidas. Bendito sea Jehová. Estamos con un tema, no lo hemos terminado, no puedo decirle que hoy vamos a terminar, pero si terminamos, pues yo le aviso al final. Pero vamos a continuar con este tema, amada iglesia, el cual seguramente usted hasta de memoria se lo puede ya. El tema, no perdamos nuestro primer amor. No perdamos nuestro primer amor. Ese es nuestro tema. Y no olvidemos nuestra cita bíblica en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 al 18. Ahí está nuestra cita bíblica, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 al 18. Y vamos a leer la palabra del Señor, como escrita está en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y dice así la palabra del Señor, amada iglesia, versículo 11. Esperando en el Señor que lo leamos siempre despacio y con entendimiento. Vayamos meditando en cada versículo, amada iglesia, que vamos leyendo. Dice así el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Ya leímos la porción bíblica. Nuestro tema ya lo mencionamos. Acordémonos o recordemos que estamos viendo el reinado de Asa. Ya vimos, amada iglesia, para hacer un poquito de memoria, ya vimos que el reinado de Asa empezó bien. Hizo todo bien Asa en su principio. Pero empezamos a ver, amada iglesia, que después de que el rey Asa, rey de Judá, había empezado bien, porque vimos, amada iglesia, que depuso a su madre, que había levantado ídolos. Y Asa dio orden para desmenuzar y quemar estos ídolos de su madre, la madre de Asa llamada Maaca. Empezó Asa por allí. Luego también vimos, amada iglesia, en el principio, me parece que fue antier, vimos que erradicó la idolatría del país. De alguna manera empezó Asa, el rey de Judá, a erradicar la idolatría de Judá.
también vimos en el inicio correcto, en el inicio bendito delante de la presencia de Dios, vimos a Asa que animó al pueblo de Judá a buscar de la presencia de Dios. Luego, amada iglesia, vimos que también Asa, después de sacar la idolatría dentro de su familia, después de sacar la idolatría dentro de la ciudad de Judá, y después de inclinar y después de mandar al pueblo de Judá a buscar de la presencia de Dios, después de eso vemos, amada iglesia, cómo los cielos y las puertas de los cielos se abren para el pueblo de Judá y viene la prosperidad para el pueblo de Judá. Luego de eso, amada iglesia, aquí estoy haciendo un recordatorio rápido, porque esto ya lo vimos. Luego vimos que el rey Asa fue bendecido tremendamente y Dios le proveyó gente valiente, Dios le proveyó gente guerrera, gente que tenían escudos, gente que tenían lanzas, gente que tenían arcos, y todos eran hombres diestros, decía la porción que leímos en esa ocasión, haciéndonos ver a ti y a mí, amada iglesia, que ciertamente en el caso de Asa como rey de Judá, está hablando literal y físicamente sobre estos detalles, pero ya en el sentido espiritual para usted y para mí como iglesia del Señor, no es otra cosa más que tener la bendición de tener gente valiente y gente guerrera como el pueblo de Dios de Iglesia Peniel Providencia. Gente que se mete a ayunar, gente que ni dos veces piensa en meterse a vigilar, ni dos veces piensa en hacer sus cultos cada noche. Entonces, vemos a Asa, amada iglesia, que tenía gente guerrera, gente valiente. Ahora, todo esto, amada iglesia, lo vimos al principio y vimos de cómo Dios estaba bendiciendo tremendamente el reinado de Asa y estaba bendiciendo tremendamente al pueblo de Judá. Ahora, amada iglesia, también dijimos en esa ocasión que a raíz de todo esto que estaba sucediendo en el pueblo de Judá, probablemente el corazón y la mente del rey Asa empezó a declinar y empezó a endiosarse de alguna manera. Dicho de otra manera, empezó el rey Asa a pensar que todo lo que estaba sucediendo en el reino de Judá era porque él era Asa. Y, amada iglesia, seguramente el rey Asa empezó a pensar que todo le pertenecía y empezó el rey Asa a cometer pecado, posteriormente a pensar de esta manera. Amada iglesia, todo lo que estamos viendo del rey Asa debe de servir como una lección para nosotros hoy en día. Que tú y yo, en la medida en que el Señor nos vaya bendiciendo, porque cuando el hombre, la mujer, el joven, la jovencita, cuando la iglesia del Señor empieza a someterse a sacar todo ídolo de nuestra vida, todo aquello que significa idolatría en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando el hombre, cuando la mujer, empezamos a salir de todo eso y empezamos a buscar a Dios, Dios nos va a empezar a prosperar. Pero a mucho hombre y mujer de Dios, jóvenes de Dios, amada iglesia, la prosperidad los ha apartado de los caminos del Señor. Lastimosamente, hombres y mujeres de Dios, al ver la prosperidad de Dios en sus vidas, se han ido por otro camino que no es el camino de Dios y han empezado a hacer de una manera que no es la voluntad de Dios. También, amada iglesia, vimos, en lo que ya vimos también que una de las primeras actitudes malas, ya recordamos cómo Dios bendijo tremendamente a Asa, rey de Israel, rey de Judá, y bendijo al pueblo de Judá. Pero, amada iglesia, lastimosamente, el rey Asa, lo vimos ya en otra parte, empezó a hacerse amigo de los enemigos de Dios. Y se hizo amigo, lo leímos, amada iglesia, se hizo amigo de Ben-Hadad, rey de Siria, el cual este rey y la nación eran enemigos de Dios.
Usted y yo, amada iglesia, no podemos hacernos amigos con lo que se ha constituido como enemigo de Dios. Lastimosamente, amada iglesia, habemos mucho pueblo de Dios que estamos siendo amigos de lo que es enemigo de Dios. Y hoy en esta noche, tú y yo, en esta oportunidad, tenemos que hacer memoria de ello. Iglesia del Señor, no podemos hacernos amigos de lo que se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que hizo el rey Asa. Lastimosamente, después que fue prosperado, él empezó a hacerse amigo de los enemigos de Dios. Y lo leímos allá en segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 2 y 3. Ahora, amada iglesia, vamos a empezar ese nuevo punto. Que dentro de lo malo que empezó a hacer el rey Asa, dentro de lo que empezó a apartarse el rey Asa, como punto 2, vamos a tocar en esta noche, el rey Asa, amada iglesia, pelea contra el pueblo de Dios. Pelea el rey Asa, rey de Judá, judío, contra el pueblo de Israel, zona norte. Dios nunca ha querido ni ha sido la voluntad de Dios, nunca ha sido la voluntad de Dios que su pueblo pelee entre sí mismo. Dios no quiere eso y no quería que Asa peleara, amada iglesia, con Baasa, rey de Israel, zona norte. Y eso es lo que vemos que sucede. El rey Asa, después que recibió la manita del rey Ben-Hadad de Siria, el rey Asa se levanta contra Baasa, rey de Israel, zona norte, el cual no era jamás la voluntad de Dios. Pero ¿por qué llegó Asa a este extremo? Llegó, amada iglesia, porque, como muchas veces se escucha, se le habían subido los humos a la cabeza. Ya había entrado la vanagloria a su vida, ya había entrado la soberbia a su corazón. Y vemos, amada iglesia, que el rey Asa empieza a pelear con el pueblo de Dios, sus hermanos judíos de la zona norte. ¿A dónde vamos a leer eso? En el segundo libro de Crónicas. Acuérdese que le vengo diciendo, ponga separador capítulo 14, libro segundo de Crónicas, ponga separador capítulo 15, ponga separador capítulo 16. Así que hoy vamos a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 4 al 6. Allí vamos a ver, amada iglesia, que Asa se levanta contra sus hermanos judíos. Después que había pagado a Ben-Hadad, rey Siria, con oro y plata hasta del tesoro de Dios, viene Asa y se levanta contra su hermano judío, rey de Israel, zona norte, Baasa. Lo leemos, segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo del 4 al 6. Leámoslo despacio y con entendimiento. Oiga lo que dice, versículo 4. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Versículo 5. Y oyendo esto, Baasa, que era rey de Israel, zona norte, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Versículo 6. Entonces el rey Asa tomó a toda Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Geba y a Mixpa. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos leído, amada iglesia evangélica profética Peniel, filial Providencia? ¿Qué hemos visto, querido hermano y hermana, que en esta oportunidad tenemos esta bendición? Estamos viendo a un rey Asa que se apoyó en Ben-Hadad, rey de Siria, para pelear contra su hermano Baasa, rey de la zona norte. Esto no estaba siendo agradable delante de la presencia de Dios. Esto no subía con olor grato delante de la presencia de Dios.
esto no generaba aplausos en los cielos para con Asa. Al contrario, amada iglesia, esto no era la voluntad de Dios. Veamos entonces, amada iglesia, cómo Asa, después de haber subido espiritualmente, hoy vemos a Asa que va disparado para abajo, espiritualmente hablando. Ahora, quiero que vayamos a ver otra cosa que estaba pasando en Asa. Asa, amada iglesia, se empezó a apoyar en el hombre en vez de apoyarse en Dios. Dicho de otra manera, Asa empezó a apoyarse en el brazo de carne, en el brazo humano, en vez de apoyarse en el brazo de Dios. Allá dice la Biblia, maldito el hombre que confíe en el hombre. Después del rey Asa ir hacia arriba espiritualmente, hoy estamos viendo al rey Asa que va a pique espiritualmente. Después que el rey Asa tenía todo el favor de Dios, iba creciendo espiritualmente, hoy vemos al rey Asa que le está dando la espalda a Dios, amada iglesia. Entonces, vamos a leer esta porción bíblica donde vemos que el rey Asa se está apoyando en el brazo del ser humano en vez de apoyarse en Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 7. Veamos lo que dice. En aquel tiempo vino, oiga, el vidente Hanani. Dicho de otra manera, el vidente es lo mismo que el profeta. Repito, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, ¿por cuánto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios? Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Esta es una profecía, amada iglesia, que Dios manda y usa a su siervo Hanani, el profeta, para decirle al rey Asa. Por lo general, amada iglesia, todo rey en el Antiguo Testamento siempre hubo de parte de Dios un profeta que estaba hablándole a los reyes para reconvenirlos de sus actitudes correctas e incorrectas. Si la actitud era correcta, Dios a través del profeta los animaba, y si era una actitud incorrecta, Dios a través de los profetas también los trataba de meter en el camino derecho de Dios, a corregirlos. En este caso, amada iglesia, estamos viendo a Dios, la voz de Dios, en el profeta Hanani, hablándole al rey Asa. ¿Por qué? Porque el rey Asa, en vez de apoyarse en el brazo de Jehová, se ha apoyado en el brazo de carne, en el brazo que el día de mañana es polvo, en el brazo que el día de mañana lo llevan a enterrar. Y eso es lo que Dios le está hablando. Entonces, iglesia del Señor, ¿cómo estamos viendo la vida espiritual del rey Asa? Va a pique. Esto sucede. ¿Y por qué Dios nos está haciendo saber esto a ti, amada iglesia, y a mí? Para que usted y yo, amada iglesia, si el Señor nos está bendiciendo, si el Señor nos está prosperando, si el Señor está derramando su gracia y su gloria sobre nuestras vidas, no nos apartemos. Sigamos manteniendo ese amor a Cristo. Sigamos manteniendo ese primer amor a Dios. Y no vayamos a pensar que todo lo que tenemos y Dios nos ha dado es por nuestra fuerza, es por nuestra cabeza, es por nuestros estudios, es por nuestra fuerza, es por lo que comemos. No, todo lo que tenemos, amada iglesia, es por la misericordia de Jehová de los ejércitos. Vamos, amada iglesia, a ver otro punto que sucede en la vida de Asa. Ya vimos a Asa subiendo espiritualmente, pero aquí, amada iglesia, vemos a Asa que va como cohete de vara, después que reventó hacia abajo. Vamos a ver que Asa, amada iglesia, hizo todo lo contrario que había hecho anteriormente.
Asa hizo todo lo contrario que había hecho anteriormente. Para eso, amada iglesia, vamos a segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo del 9 al 12. Vamos a esta cita bíblica. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo del 9 al 12. Leámoslo siempre despacio y con entendimiento. Vamos a ver. Versículo 9. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de millones y 300 carros, y vino hasta Maresa. Versículo 10. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra mí el hombre. 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Qué estamos viendo aquí, amada iglesia? En esta porción bíblica estamos viendo que Asa, en su vida, cuando iba espiritualmente para arriba, Asa había hecho correctamente, había buscado a Dios. Y aquí vemos una parte de esa vida espiritual que tuvo Asa en buscar a Dios. Y vemos que en esa vida Asa buscó a Dios en un momento que los etíopes, millones, vinieron contra él. Y en ese momento de que millones y un montón de carros de aquel entonces, que era el mejor armamento de aquel entonces, venían contra Asa. Pero en ese entonces Asa se apoyó en el brazo de Jehová, buscó a Jehová, amada iglesia, le clamó al Dios eterno, a ese Dios que fue en el tiempo de él, el tiempo de hoy y será el tiempo de mañana. Porque el Dios, amada iglesia, que usted y yo tenemos es un Dios eterno, no es un Dios de un momento, no es un Dios momentáneo, no es un Dios de un ratito, es un Dios eterno de ayer, hoy y siempre. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Entonces, amada iglesia, en este punto estamos viendo que Asa ya conocía a Dios como poderoso. Asa ya lo conocía, que Dios era poderoso para darle victoria en todo problema, en toda adversidad, en toda situación. Asa sabía que Jehová le podía responder. Y aquí estamos viendo este punto, amada iglesia, para que tú y yo, amada iglesia, entendamos que Asa no era ignorante de que Dios le podía ayudar. Mas sin embargo Asa decidió buscar a Ben-Hadad, rey de Siria, y se apoyó en él para ganar la victoria contra sus propios hermanos, la ciudad del reino del norte. Y eso, amada iglesia, es lo que estamos viendo aquí, que hizo Asa todo lo contrario que había hecho anteriormente. Esta porción bíblica, segundo libro de Crónicas 14, 9 al 12, esto aconteció cuando Asa iba creciendo espiritualmente, cuando Asa fue próspero. ¿Por qué? Porque buscó a Dios. Pero ¿por qué sacamos esta porción bíblica? Para hacer ver, amada iglesia, que Asa no era ignorante de que Jehová le podía dar victoria y no lo hizo. Así que, amada iglesia, vemos entonces cómo Asa se hizo enemigo de Dios. Se hizo enemigo de Dios. Sabiendo Asa que Dios le podía dar victoria, él decidió, cuando ya tenía oro, cuando ya tenía plata, cuando ya había prosperidad en Judá, Asa decidió buscar a Ben-Hadad en vez de buscar al Dios del cielo que lo había bendecido a él y a Judá. Ahora, cuando Asa, amada iglesia, hace esto, oiga bien, cuando Asa hace esto, quiero que pasemos a este otro punto, que Asa, a raíz
de que Dios usó a Hanani, el profeta o el vidente, vino Asa en su soberbia, en su rebeldía, en creerse que él había hecho todo lo que tenía. Vino Asa y puso, amada iglesia, en la cárcel a Hanani, el siervo de Dios. ¿A dónde dice eso? Ahorita lo vamos a ver. Solo fíjate cómo la vida espiritual de Asa se vino desquebrajando. ¿Acaso quiere Dios o quería Dios que eso sucediera con Asa? No. ¿Acaso quiere Dios o quisiera Dios que la vida de alguien, algún hermano o hermana que va prosperando, crees que Dios quisiera que se desquebraje y se venga al suelo? No, Dios no quiere eso. Pero lastimosamente, amada iglesia, hoy como ayer fue Asa, rey de Judá, se apartó de Dios, se volvió enemigo de Dios, confió en los enemigos de Dios. Hoy también, en pleno 2020, hay gente, amada iglesia, que se está apartando de Dios y se está juntando con los enemigos que no son amigos de Dios, sino que son enemigos de Dios. Y mucho hijo de Dios se está yendo a hacerse amigo de los que son enemigos de Dios. Te guarde el Señor a ti, querido hermano, querida hermana, me guarde Dios a mí, nos ayude al Señor. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver en esta cita bíblica que el rey Asa, con su soberbia hasta la coronilla, manda a meter a la cárcel al profeta Hanani. Vamos a leer, amada iglesia, segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo del 8 al 10. Repitiendo, segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 8 al 10. Veamos cómo el rey Asa estaba desperdiciando la bendición de Dios con estas actitudes. Dice versículo 8. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 8, dice: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Aquí está hablando, amada iglesia, Hanani, el profeta de Dios. Veamos con el versículo 9. ¿Por qué los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él? Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Amada iglesia, que estamos viendo acá, que el rey Asa se ensoberbeció. ¿Qué hubiera hecho el rey Asa ante la profecía, ante la voz de Dios a través del profeta Hanani? ¿Qué tenía que hacer el rey Asa? Doblar sus rodillas e ir a la presencia de Dios y pedirle misericordia y cambiar su estilo de conducta que estaba llevando. Eso es lo que hubiera hecho Dios, amada iglesia, en su amor y misericordia. Usa a Dios al profeta Hanani para reconvenir, para corregir, para meter en la brecha correcta al rey Asa. Pero en vez de eso, el rey Asa lo que empieza a hacer es a tomar decisión y manda a la cárcel, a la mazmorra, al profeta Hanani. Y no solamente al rey Asa le bastó esto, sino que vemos también, amada iglesia, que empezó a maltratar a todos aquellos que eran seguidores de Jehová. Verdaderamente el rey Asa se había vuelto enemigo de Dios, y de los que eran amigos de Dios también se volvió el rey Asa enemigos. El rey Asa, amada iglesia, no midió las consecuencias del que lo estaba amonestando. Pensó que era Hanani, pensó que era como persona que le estaba reconviniendo, y no,
era profecía, era revelación de Dios, que Dios había puesto en el corazón, en la boca de Hanani, para que le hablara al rey Asa. Y él no quiso entender. El orgullo, amada iglesia, de este rey fue ofendido por el profeta Hanani. El orgullo de este rey lo llevó a tomar esta decisión. Amada iglesia, en esta noche el Señor nos ha hablado. Cuidémonos. Si hemos empezado bien nuestra carrera espiritual, cuidémonos de terminarla bien. Que no importando los años en el Evangelio que tengamos, siempre cuidémonos, porque los años que tengamos de estar en el Señor no nos hacen invencibles. Los privilegios que tengamos en Cristo no nos hacen invencibles. El único invencible en nuestra vida es Cristo Jesús. Dios te bendiga, amada iglesia, en esta noche. Si Cristo no ha venido, nos vemos mañana. Vamos a seguir siempre con el mismo tema. No lo hemos terminado. Mañana, primero Dios, lo terminamos. Iglesia de Cristo, Dios te bendiga. Si Él no ha venido en esta noche, nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.